Tu esposa tiene un gusto exquisito para la decoración del hogar. La voz de Laura se oía desde nuestro salón, donde estaba de pie admirando las fotos familiares en nuestra repisa. Acababa de entrar de la cocina, llevando una bandeja de aperitivos para nuestros invitados de la inauguración cuando oí su comentario a Javier. Pero no fue lo que dijo, fue como lo dijo, con esa sonrisa de suficiencia, como si estuviera hablando de la vida de otra persona, alguien con cuyo marido se había estado acostando durante meses. Me quedé helada en el umbral, viéndola trazar con el dedo el borde de nuestro retrato de boda, el mismo retrato en el que Javier y yo parecíamos tan felices, tan completamente enamorados. Ahora ella estaba allí, con todo el descaro del mundo, comentando mi gusto mientras planeaba robarme a mi marido. La bandeja tembló ligeramente en mis manos, pero logré mantener la compostura. Javier se rió, esa risa fácil y cómoda que solía reservar solo para mí. Carmen siempre ha tenido buen ojo para embellecer las cosas, dijo, su voz cálida con lo que sonaba a afecto genuino. Si no hubiera sabido la verdad, podría haber pensado que estaba siendo dulce, pero yo sí sabía la verdad. Le había oído susurrarle esas mismas dulces palabras a ella hacía solo 3 días, antes de continuar con el viaje de Carmen para recuperar su poder. Si crees que las esposas traicionadas merecen justicia y respeto, por favor considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que enfrentan batallas similares. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. Había sido el martes por la tarde cuando llegué a casa temprano de la reunión de mi club de lectura. Margarita había cancelado en el último momento algo sobre la obra de teatro escolar de su nieta. Decidí sorprender a Javier con su lasaña favorita. Quizás abrir una botella de vino y pasar una velada tranquila juntos. No habíamos hecho eso en meses, y pensé que podría ayudar a cerrar la brecha que había crecido entre nosotros. La casa estaba demasiado silenciosa cuando entré. El coche de Javier estaba en la entrada, pero él no estaba en sus lugares habituales, ni en su despacho revisando los expedientes de los clientes, ni en el garaje jugueteando con su motocicleta. Subí las escaleras, llamándolo suavemente, pensando que quizás estaba echando una siesta. Fue entonces cuando oí su voz proveniente de nuestro dormitorio, baja e íntima. «Sabes, no puedo simplemente dejarla. Laura, los niños, la casa. Es complicado». Mi mano se había aferrado a la barandilla con tanta fuerza que pensé que la madera podría resquebrajarse. Laura. La misma Laura que enseñaba yoga en el centro comunitario donde Javier había estado entrenando todos los martes y jueves durante los últimos 6 meses. La misma Laura que había elogiado mi vestido en la recaudación de fondos de la iglesia la primavera pasada. Todo sonrisas y calidez. ¿Cuándo ha sido simple el amor? Cariño. Su voz había sido suave, seductora. Además, tú mismo dijiste que ella ya no te ve de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te miró como lo hago yo? Me había pegado contra la pared del pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que lo oirían. 23 años de matrimonio. Y así es como descubrí que mi marido se había desconectado, a través de una puerta, escuchándolo discutir nuestra vida privada con su amante. Carmen es una buena mujer, había dicho Javier, pero su tono era distante, como si estuviera hablando de una vecina a la que apreciaba. Ella se encarga de todo, los niños, la casa, incluso de mi madre cuando estaba enferma, pero nos hemos convertido más en compañeros de piso que en amantes. La cruel ironía no me pasó desapercibida. Había estado trabajando tan duro para ser la esposa perfecta, la madre perfecta, manteniendo todo funcionando sin problemas para que Javier pudiera concentrarse en construir su bufete de abogados. Había sacrificado mis propios sueños. Dejé en suspenso mi carrera de arte indefinidamente, todo para apoyar sus ambiciones, y de alguna manera mi dedicación se había vuelto aburrida para él. Ahora, viendo a Laura moverse por mi salón como si perteneciera allí, recordé cada palabra de esa conversación, la forma en que Javier había descrito extrañar la emoción, anhelar a alguien que lo hiciera sentir joven de nuevo. Las promesas que había hecho sobre encontrar una manera de estar con ella sin destruir su reputación ni perder el acceso a sus hijos. «Esto es toda una reunión», continuó Laura, gesticulando por la habitación llena de nuestros amigos y vecinos.
Debes estar muy orgullosa de lo que habéis construido juntos». El énfasis en «juntos» hizo que se me revolviera el estómago. Se estaba burlando de mí, justo delante de todos, y solo yo entendía el juego que estaba jugando. Javier sonreía radiante por su atención, presentándola a los Hernández de la misma calle como su amiga del gimnasio. Amiga, la palabra me supo amarga. Me moví por la habitación mecánicamente, interpretando a la anfitriona perfecta. Ofrecí bebidas. Conversé sobre las renovaciones de la casa. Elogié a la señora López por su hermosa bufanda. Todo mientras observaba a Laura abrirse paso hacia mi marido. Su mano se demoraba en el brazo de él cuando se reía, sus ojos encontrando los de él a través de la habitación con familiaridad íntima. La peor parte no era ni siquiera su descaro. Era el evidente placer de Javier en ello. Prácticamente brillaba de satisfacción, como un hombre que finalmente había encontrado lo que había estado buscando. Cada sonrisa que ella le daba, cada toque casual, alimentaba algo en él que aparentemente yo ya no podía. «Carmen, querida, esta salsa de espinacas es absolutamente divina». La voz de la señora Palacios me devolvió al presente. «Simplemente tienes que darme la receta». «Por supuesto», logré decir, mi voz firme a pesar del caos en mi pecho. «Es de mi abuela. Siempre decía que el secreto era la nuez moscada fresca». Pero mi atención se desvió de nuevo hacia Javier y Laura. Se habían acercado a las ventanas que daban a nuestro patio trasero, donde Javier probablemente le estaba contando sus planes para el jardín, los mismos planes que discutió conmigo la semana pasada, pidiendo mi opinión sobre dónde plantar los rosales. Ahora compartía esos sueños con ella como si fuera ella quien le ayudaría a cuidarlos. Lo vi gesticular hacia la esquina donde habíamos planeado poner un columpio para cuando nuestra hija, Elena, trajera a sus futuros hijos de visita. Los ojos de Javier brillaban mientras hablaba, más animado de lo que lo había visto en meses. Laura asintió con entusiasmo, su mano descansando posesivamente en su antebrazo. Fue entonces cuando lo noté. La llave. Estaba sosteniendo la llave de la casa de mi marido, la de repuesto de su llavero, girándola entre sus dedos como un trofeo. La llave del hogar que había pasado meses renovando. El santuario que había creado para nuestra familia. Ella tenía acceso a todo lo que era mío. Algo frío y agudo se instaló en mi pecho. No era pena. Ya había llorado por este matrimonio durante esas noches de insomnio cuando Javier llegaba a casa oliendo a su perfume. Tampoco era ira. Era algo mucho más peligroso. Era claridad. Me excusé de la conversación y caminé tranquilamente a la cocina, dejando la bandeja de aperitivos vacía. Mis manos estaban firmes ahora. Mi mente estaba cristalina por primera vez en meses. Javier pensaba que había encontrado su escape, su segunda oportunidad para la felicidad. Laura pensaba que había ganado el premio. Ambos habían subestimado a la mujer a la que estaban traicionando. Saqué mi teléfono del bolso y abrí mi lista de contactos. Jaime Morales, el abogado de divorcios que había llevado el caso de mi hermana el año pasado. Había guardado su número meses atrás durante uno de esos oscuros momentos de las 3 de la madrugada en los que había sospechado pero aún no había confirmado la infidelidad de Javier. Mi dedo se detuvo sobre su nombre por un instante antes de pulsar llamar. «Jaime, soy Carmen Ortega. Creo que es hora de que tengamos esa conversación». «Señora Ortega, me alegro de que haya llamado». La voz de Jaime Morales era firme y tranquilizadora a través del teléfono. «Puede reunirse conmigo el lunes por la mañana, a las 9. Allí estaré». Terminé la llamada y guardé el teléfono en mi bolso. Mi corazón acelerado, pero mi resolución más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, Javier se fue a su reunión temprana con un cliente. Era la forma de decir que desayunaría con Laura en ese pequeño bistró de la calle Arce. Esperé 30 minutos después de que su coche desapareciera por nuestra entrada antes de comenzar mi verdadero trabajo. Su despacho en casa fue mi primera parada. Javier siempre había sido meticuloso con sus expedientes legales, pero aparentemente menos cuidadoso a la hora de ocultar sus secretos personales. Fotografié extractos de tarjetas de crédito que mostraban cargos en restaurantes a los que nunca había ido, hoteles en pueblos vecinos durante fines de semana en los que afirmaba estar jugando al golf con sus socios. El rastro de papel pintaba una vívida imagen de engaño. Su ordenador portátil reveló pruebas aún más dañinas.
Hilos de correos electrónicos entre él y Laura se remontaban a 8 meses, mucho más tiempo de lo que había sospechado inicialmente. Los primeros mensajes eran coquetos. Luego progresaron a una planificación explícita de sus encuentros, pero lo que me heló la sangre fueron los mensajes en los que hablaban de mí. No se entera de nada. Había escrito Javier en marzo. Carmen está tan absorta en su rutina de ama de casa perfecta que ya no se da cuenta de nada. A veces me pregunto si le importaría si se enterara. La respuesta de Laura fue igualmente cruel. Pobrecita, viviendo en su pequeño mundo de fantasía, te mereces algo mucho mejor que alguien que ha renunciado a la vida. Hice capturas de pantalla de cada conversación. Guardé cada foto que habían compartido. Documenté cada mentira que Javier me había contado mientras planeaba sus escapadas con ella. Mis manos temblaban mientras trabajaba. No de miedo, sino de furia por la ligereza con la que me descartaban, reduciéndome a nada más que un obstáculo para su felicidad. El martes por la tarde, seguí a Javier a lo que me dijo que era una reunión para una declaración jurada. En cambio, se encontró con Laura en el parque Riverside, el mismo lugar donde me había pedido matrimonio 24 años atrás. La ironía se le escapaba a él, pero no a mí. Aparqué al otro lado de la calle con un teleobjetivo que compré el día anterior, capturando fotos de ellos tomados de la mano en nuestro banco, besándose bajo nuestro árbol. La sesión de fotos produjo más que solo pruebas. Me dio claridad sobre el carácter de Javier. No solo estaba engañándome, estaba destruyendo metódicamente todo lo sagrado de nuestra relación. Cada lugar especial, cada tradición significativa, la estaba compartiendo con ella y borrando mi presencia de su vida. El miércoles trajo un regalo inesperado. Mientras Javier estaba supuestamente en el tribunal, nuestra vecina, la señora Hernández, me llamó para tomar un café. Carmen, querida, espero que no te importe que te pregunte, pero ¿está todo bien entre tú y Javier? Mi pulso se aceleró. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, he visto a esa joven saliendo de tu casa varias veces cuando no estabas. Tiene su propia llave. Conduce un sedán azul. Supuse que era familia, pero luego me di cuenta de que nunca la había visto en ninguna de vuestras reuniones. Eleonor Hernández tenía 73 años, avispada como ella sola, y había vivido en la casa de al lado durante 15 años. Su testimonio sería inestimable. Le agradecí su preocupación y la animé amablemente a que anotara las fechas y horas en que había observado a este miembro de la familia de visita. Esa noche, instalé una discreta aplicación de grabación en mi teléfono y lo coloqué estratégicamente durante la siguiente llamada de Javier con Laura. Su conversación fue una clase magistral de arrogancia y planificación. Javier discutió su estrategia de salida, cómo planeaba distanciarse gradualmente de las obligaciones familiares, reducir sus contribuciones financieras a los gastos del hogar y, finalmente, mudarse con Laura. Ya he empezado a mover dinero a la cuenta separada, le dijo. Carmen nunca mira los extractos bancarios de todos modos. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, habré asegurado lo suficiente para empezar de nuevo contigo. La traición financiera me dolió más que la emocional, mientras yo había estado gestionando nuestro presupuesto familiar, ahorrando cuidadosamente para los fondos universitarios de nuestros hijos y nuestra jubilación. Javier había estado drenando sistemáticamente nuestros activos conjuntos para financiar su nueva vida. Los registros bancarios mostraban transferencias a una cuenta que nunca supe que existía. Pagos a un complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad donde vivía Laura. El jueves por la mañana, me reuní con Jaime Morales. Su despacho daba al juzgado donde Javier pasaba sus días defendiendo a sus clientes, sin imaginar nunca que su propia esposa estaba construyendo un caso en su contra a solo unas manzanas de distancia. «Esto es una documentación extensa», dijo Jaime, revisando los archivos que había traído. Registros telefónicos, extractos financieros, testimonio de testigos, pruebas fotográficas. Su marido ha sido notablemente descuidado. Nunca pensó que yo contraatacaría, le expliqué. Me ve como la esposa sumisa que aceptará cualquier migaja de atención que me lance. Jaime asintió sombríamente. Ese exceso de confianza le va a costar muy caro. En casos como este, el cónyuge que documenta todo, generalmente lo gana todo. Pasamos 2 horas elaborando una estrategia.
Jaime explicó cómo la aventura y el engaño financiero de Javier afectarían la división de bienes, los acuerdos de pensión alimenticia y, lo más importante, la custodia de los hijos. Las pruebas que había reunido no solo eran poderosas, eran devastadoras. Hay una cosa más, le dije a Jaime al concluir nuestra reunión. Quiero que sepa que lo sé, pero no hasta que yo esté lista. Cuando lo confronte, quiero que sea una destrucción total, no solo un disparo de advertencia. El viernes por la noche, Javier llegó a casa tarde de nuevo, su camisa arrugada y su colonia mezclada con el perfume de Laura. Me besó la mejilla distraídamente y murmuró algo sobre tomar una ducha rápida antes de la cena, mientras subía las escaleras. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Eché un vistazo a la pantalla. Lo de esta noche fue increíble. Mi amor, no puedo esperar a que no tengamos que escondernos más. Besos. Por primera vez en semanas. Sonreí genuinamente. La confianza de Javier en su plan perfecto estaba a punto de convertirse en su completa ruina. Las pruebas estaban recopiladas. La estrategia legal estaba establecida y la petición de custodia estaba lista para ser presentada. Él pensaba que estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Lo que no se daba cuenta era de que yo ya había ganado la partida. Simplemente no había visto el movimiento final todavía. Pronto, muy pronto, Javier descubriría que subestimar a la mujer que había estado a su lado durante 23 años fue el error más caro que jamás había cometido. La fase de documentación estaba completa. Ahora era el momento de la confrontación que nunca vería venir. 2 semanas después, decidí que era el momento. Javier se había vuelto más audaz, quedándose fuera hasta más tarde, apenas molestándose en crear excusas creíbles. Incluso había comenzado a recibir llamadas de Laura delante de mí, saliendo justo fuera de la cocina con una explicación casual de llamada de trabajo que no engañaba a nadie. Nuestro hijo, David, estaba de visita desde la universidad durante el fin de semana, y Elena había venido en coche desde su apartamento en el centro. La cena familiar siempre había sido sagrada en nuestra casa, pero el teléfono de Javier vibraba incesantemente durante toda la comida, cuando finalmente respondió con un susurrado. «Ahora no. Te llamo luego». Nuestros hijos intercambiaron miradas preocupadas. «Papá, ¿está todo bien en el bufete?», preguntó Elena, su voz suave pero inquisitiva. La sonrisa de Javier era forzada. Solo las emergencias habituales con los clientes. Cariño, nada de qué preocuparse. Pero David no se lo creía. A sus 22 años, había heredado los agudos instintos de su padre y la naturaleza protectora de su madre. «Mamá, has estado muy callada últimamente. ¿Te encuentras bien?». Me encontré con la mirada preocupada de mi hijo, y mi resolución se cristalizó. Estos hermosos e inteligentes jóvenes adultos merecían saber la verdad sobre su padre antes de que él destruyera su respeto por el matrimonio, por el compromiso, por los valores que tanto me había esforzado en inculcarles. «En realidad, hay algo que vuestro padre y yo necesitamos discutir con ambos», dije con calma, dejando el tenedor. La cabeza de Javier se levantó de golpe, su rostro perdiendo el color. «Carmen, quizás deberíamos». «No, Javier, son adultos, merecen honestidad». Me levanté y fui a la cocina. Recuperando el sobre de Manila de donde lo había escondido detrás del bote de café, mis manos estaban firmes cuando volví al comedor. «¿Qué es eso? ¿Mamá?». La voz de Elena era apenas un susurro. Coloqué el sobre la mesa. Entre el asado del domingo y el cuenco de puré de patatas, una cena familiar tan ordinaria, a punto de volverse extraordinaria de la peor manera posible. «Vuestro padre ha estado teniendo una aventura durante los últimos 8 meses», dije, mi voz clara e inquebrantable, «con una mujer llamada Laura Pérez. Se han estado viendo en hoteles, restaurantes, incluso en nuestra casa cuando yo no estaba. Ha estado moviendo nuestro dinero a una cuenta secreta para financiar su nueva vida con ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de David cayó ruidosamente contra su plato. El rostro de Elena se arrugó. Luego se endureció mientras miraba a su padre. «Papá». Su voz se quebró en la palabra. La boca de Javier se abrió y se cerró como un pez boqueando. «Esto no es... Carmen,
No entiendes la complejidad de... ¿La complejidad de qué? La voz de David era gélida. De mentir a tu familia. De traicionar a mamá después de 23 años. Vosotros no entendéis las relaciones de adultos, tartamudeó Javier, tratando de recuperar el control. Vuestra madre y yo nos hemos distanciado. A veces la gente encuentra conexiones en otros lugares cuando... ¡Para! La orden de Elena cortó sus excusas. Simplemente deja de hablar. Papá, lo estás empeorando. Abrí el sobre y esparcí el contenido sobre la mesa. Extractos bancarios que mostraban las transferencias secretas. Fotos de Javier y Laura en restaurantes, en parques, entrando al edificio de apartamentos de ella. Impresiones de mensajes de texto donde se burlaban de mí. Planeaban su futuro. Discutían cómo minimizar las obligaciones financieras de Javier con su familia. Elena cogió una de las fotos con manos temblorosas. Esto es el parque Riverside, donde le pediste matrimonio a mamá. Elena, cariño. No me llames cariño. Golpeó la foto contra la mesa, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudiste llevarla allí? ¿Cómo pudiste arruinar ese lugar para mamá? David estaba leyendo los mensajes de texto, su mandíbula apretándose más con cada página. Llamaste a mamá ingenua. Dijiste que vivía en un mundo de fantasía. Levantó la vista hacia Javier con puro asco. Esta mujer, esta Laura, ha estado en nuestra casa. ¿Tiene una llave? Javier finalmente encontró su voz, pero salió como ira defensiva en lugar de remordimiento. Os estáis comportando como niños. Los matrimonios se acaban. La gente sigue adelante. Vuestra madre está tratando de envenenaros en mi contra con esta presentación dramática. ¿Presentación dramática? Me reí. El sonido áspero en la habitación silenciosa. Javier, esto es la prueba para el proceso de divorcio y la petición de custodia. Su rostro se puso blanco. Petición de custodia. Saqué el documento final, el que Jaime Morales había presentado esa mañana. Custodia total de ambos hijos. Aunque ya sean adultos, pensión alimenticia basada en tu engaño financiero documentado, y el 50% de todos los bienes gananciales, incluyendo la cuenta de jubilación que pensabas que no conocía. Elena miraba a su padre como si nunca lo hubiera visto antes. ¿Planeabas dejarnos a todos nosotros? No es tan simple. Sí, lo es. David se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. Es exactamente así de simple. Elegiste a otra persona por encima de tu familia, por encima de mamá, que apoyó tu carrera durante décadas, por encima de nosotros. El teléfono de Javier volvió a vibrar. El nombre de Laura apareció en la pantalla. Sin pensar. Respondió. Ahora no. Laura, estoy lidiando con... Se interrumpió, pero ya era demasiado tarde. Oh, Dios mío, suspiró Elena. Te está llamando durante la cena familiar, incluso ahora, incluso después de que mamá acaba de exponerlo todo. Sigues dándole prioridad a ella. David le arrebató el teléfono de la mano a su padre. Hola, Laura, soy el hijo de Javier. Sí, el que planeaba abandonar por ti. Solo quería que supieras que mi madre ha solicitado el divorcio, y estás a punto de ser un error muy caro. Colgó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa con una calma deliberada. Javier se abalanzó sobre el teléfono, su compostura finalmente rota por completo. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. La voz de David era mortalmente tranquila. Ella destruyó el matrimonio de mis padres. Merece saber que hay consecuencias. La habitación quedó en silencio, excepto por el llanto silencioso de Elena. Sostenía otra foto, una de Javier y Laura besándose en nuestro porche delantero. El mismo porche donde se había tomado las fotos del baile de graduación hacía solo 4 años. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo, le susurró a su padre. Necesito irme. Mientras Elena recogía su bolso y sus llaves, Javier pareció comprender por fin la magnitud de lo que había perdido. Por favor, Elena, David, no dejéis que esto destruya nuestra relación. Sigo siendo vuestro padre. David se detuvo en el umbral. No, papá, eras nuestro padre. Ahora, solo eres el hombre que le rompió el corazón a nuestra madre y nos enseñó que las promesas no significan nada.
La puerta principal se cerró detrás de ellos con una finalidad que resonó por toda la casa. Javier y yo nos quedamos sentados entre las ruinas de nuestra cena familiar. 23 años de matrimonio reducidos a documentos legales y amargas verdades esparcidas sobre la mesa como escombros. «Esto no ha terminado, Carmen», dijo. Finalmente, miré al hombre que una vez había amado más que a la vida misma. «Sí, Javier, se ha terminado». La mañana después de la confrontación en la cena familiar, Javier se había ido. Su ropa, sus pertenencias personales, incluso su taza de café favorita. Todo desapareció durante la noche como si nunca hubiera existido en nuestro hogar. Solo dejó una nota garabateada apresuradamente en la encimera de la cocina. «Me quedaré en el Marriott del centro hasta que podamos resolver esto civilizadamente». Civilizadamente. El hombre que diezmó nuestro matrimonio con mentiras y robo financiero quería manejar las cosas civilizadamente. Al mediodía, un mensajero entregó documentos de Herrera, Briggs y Asociados, el bufete de divorcios más caro de la ciudad. Javier no solo estaba contratando a un abogado, estaba reuniendo un ejército. Los papeles exigían la custodia compartida de todos los hijos menores y una división de bienes del 50%. Ignorando convenientemente la cuenta bancaria secreta y los 8 meses de adulterio documentado, llamé a Jaime Morales de inmediato. «Están intentando arrollarnos antes de que podamos presentar nuestras pruebas adecuadamente». «Que lo intenten», respondió Jaime con calma. «Los abogados caros no pueden reescribir los hechos. Carmen, tenemos documentación que no pueden disputar». La primera audiencia se programó para 3 semanas después. Mientras tanto, Javier lanzó lo que solo puedo describir como una ofensiva de encanto. Llamaba a Elena y a David a diario, presentándose como la víctima de mi reacción vengativa y exagerada. Envió flores a mi oficina con notas sobre superar juntos este momento difícil. Incluso tuvo la audacia de sugerir terapia de pareja a través de su abogado. Pero su mayor error fue involucrar a Laura en su estrategia legal. 2 días antes de nuestra primera comparecencia en el tribunal, recibí una llamada de Elena. «Mamá, tienes que ver algo. Puedes encontrarte conmigo en esa cafetería de la Quinta Avenida». Cuando llegué, Elena estaba sentada en un reservado de esquina con su ordenador portátil abierto, su rostro pálido de ira. «Papá ha estado publicando en las redes sociales», dijo, girando la pantalla hacia mí. La página de Facebook de Javier, que había estado inactiva durante meses, de repente presentaba una serie de publicaciones cuidadosamente seleccionadas, fotos de él y Laura en restaurantes de lujo, rutas de senderismo, eventos culturales, todas con fecha de la semana pasada, pero lo que me hizo hervir la sangre fueron los pies de foto. Empezando de nuevo con alguien que realmente aprecia las aventuras de la vida. A veces tienes que elegir la felicidad en lugar de conformarte. Agradecido por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Cada publicación era una bofetada calculada diseñada para presentar su relación como un nuevo comienzo saludable en lugar del resultado de meses de mentiras y traición. Pero Elena había notado algo que yo había pasado por alto al principio. «Mira las fechas, mamá. Ha estado publicando esto todos los días desde la cena familiar. Pero mira esta». Señaló una foto de Javier y Laura en una cata de vinos. «Esta fue tomada hace 6 meses. Reconozco el atuendo que lleva del día de la inauguración de la casa. Está publicando con fechas anteriores para que parezca que su relación comenzó después de que se fue, no antes». La aguda observación de mi hija acababa de darnos otra pieza de evidencia. El intento de Javier de reescribir la historia en las redes sociales se volvería espectacularmente en su contra en el tribunal. La primera audiencia fue brutal. El abogado principal de Javier, Marcos Herrera, era todo lo que esperaba. Cabello plateado, una presencia imponente, un traje caro que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Presentó a Javier como un padre devoto que había tomado la difícil decisión de dejar un matrimonio emocionalmente distante. «Mi cliente reconoce que los matrimonios a veces terminan», anunció Herrera al juez. «Pero su compromiso con sus hijos nunca ha flaqueado. Busca la custodia compartida y una división justa de los bienes. Nada más». Cuando fue el turno de Jaime, presentó con calma nuestras pruebas cronológicamente. Extractos bancarios que mostraban las transferencias secretas que comenzaron 8 meses antes de que Javier se fuera.
Mensajes de texto entre Javier y Laura, discutiendo su futuro juntos mientras Javier todavía vivía en nuestro hogar familiar. Fotos de ellos juntos en lugares donde Javier había afirmado estar asistiendo a funciones de trabajo. Pero la prueba más dañina fue la propia manipulación de las redes sociales de Javier. Jaime mostró las capturas de pantalla que Elena había capturado, mostrando las marcas de tiempo originales frente a las fechas publicadas. Señoría, el señor Ruiz no solo está reescribiendo la cronología de su relación, está engañando activamente al tribunal sobre cuándo comenzó esta aventura, afirmó Jaime. Esto demuestra un patrón de deshonestidad calculada que se extiende más allá de la infidelidad marital hasta un posible fraude. Vi la cara de Javier desmoronarse mientras su propio abogado le lanzaba una mirada furiosa. Herrera claramente no sabía nada de las publicaciones en las redes sociales, y el engaño de su cliente acababa de socavar toda su estrategia. La jueza Patricia Herrero era una mujer severa de unos 60 años que había visto todos los escenarios de divorcio posibles en sus 20 años de carrera. Estudió las pruebas durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. Señor Ruiz, me preocupan estas discrepancias en su cronología. Más preocupante es el aparente intento de engañar a este tribunal sobre la naturaleza y duración de su relación extramatrimonial. La segunda abogada de Javier, una mujer más joven llamada Rebeca Campos, intentó salvar la situación. Señoría, las publicaciones en redes sociales de mi cliente fueron simplemente un mal juicio durante un momento emocional. Letrada, interrumpió la jueza Herrero. Un mal juicio es publicar fotos poco favorecedoras de su ex. Esto parece ser un engaño deliberado diseñado para influir en este procedimiento. La audiencia se suspendió con una severa advertencia a Javier sobre proporcionar información precisa al tribunal. Al salir del juzgado, pude oír los susurros furiosos de Herrera a su cliente sobre información no revelada y una estrategia comprometida. Pero Javier no había terminado de jugar sucio. 2 semanas después, recibí una notificación de que estaba impugnando mi idoneidad como madre, alegando que había manipulado emocionalmente a nuestros hijos en su contra y los estaba usando como armas en nuestro divorcio. La acusación era tan indignante que incluso Jaime pareció sorprendido. «Está desesperado», me dijo. «Este tipo de contraataque generalmente resulta contraproducente, pero debemos estar preparados para que alargue esto todo lo posible». La desesperación de Javier se hizo evidente durante la segunda audiencia cuando subió al estrado él mismo. Bajo el contrainterrogatorio, Jaime lo guió metódicamente a través de cada mentira, cada reunión secreta, cada engaño financiero. Señor Ruiz, usted testificó que ama a sus hijos por encima de todo. Sin embargo, movió casi $40,000 de su fondo universitario para financiar su relación con la señora Pérez. ¿Cómo concilia esas dos afirmaciones? La respuesta de Javier fue una clase magistral de desvío y autocompasión. Estaba emocionalmente confundido. Mi matrimonio llevaba años muerto. Tomé algunas decisiones financieras de las que me arrepiento, pero eso no me convierte en un mal padre. Muerto por años, presionó Jaime. Sin embargo, usted y la señora Ortega asistieron a terapia de pareja hace solo 18 meses. Renovaron sus votos matrimoniales en su 20º aniversario y compraron una nueva casa juntos el año pasado. ¿Cuál versión es la verdad, señor Ruiz? La sala del tribunal estaba en silencio. Excepto por el tecleo de la taquígrafa judicial, Javier había sido atrapado en otra mentira, y todos podían verlo. El golpe final vino de una fuente inesperada. La señora Hernández, nuestra vecina anciana, subió al estrado como testigo de solvencia moral. Su testimonio sobre las visitas secretas de Javier por parte de Laura ya era bastante perjudicial, pero luego añadió un detalle que dejó a todos atónitos. La joven no solo estaba de visita, dijo la señora Hernández con su voz clara y precisa. Estaba metiendo cosas, ropa, muebles, objetos personales. Parecía que se estaba preparando para vivir allí permanentemente, incluso mientras la señora Ortega todavía residía en la casa. Javier había estado planeando mudar a Laura a nuestra casa familiar mientras yo todavía vivía allí. La audacia de ello dejó incluso a sus propios abogados sin palabras. Cuando la jueza Herrero emitió su fallo 2 días después, Javier estaba sentado junto a su equipo legal con aspecto de hombre destrozado. Custodia total para mí. La casa,
los coches y el 70% de todos los bienes gananciales. Javier pagaría una pensión alimenticia y de manutención sustancial. A pesar de que nuestros hijos eran adultos, señor Ruiz, concluyó la jueza, su patrón de engaño, fraude financiero y desprecio por el bienestar de su familia ha convencido a este tribunal de que concederle la custodia compartida no serviría a los mejores intereses de nadie. Al salir de ese juzgado, con Jaime a mi lado, llevando cajas de pruebas que habían asegurado mi victoria, sentí algo que no había experimentado en meses, una paz total. Javier había apostado todo a su habilidad para encantar y manipular a través del sistema legal. Lo había perdido todo. 3 meses después del fallo judicial final, estaba organizando las pertenencias restantes de Javier del garaje cuando Elena llamó con una noticia que habría sido impactante si no hubiera presenciado ya el completo colapso de Javier. «Mamá, nunca vas a creer lo que David se enteró por su amigo Marcos en la Facultad de Derecho», dijo Elena, su voz con una mezcla de vindicación y lástima. A Javier lo despidieron de su bufete. Dejé la caja con sus viejos libros de derecho y salí a la luz del sol de la tarde. Despedido. Aparentemente, los socios principales tuvieron una reunión de emergencia la semana pasada. El padre de Marcos trabaja allí. Dijo que no podían arriesgarse a tener el nombre de Javier asociado con el bufete. Demasiados clientes de alto perfil estaban haciendo preguntas sobre su integridad moral después de que el proceso de divorcio se hiciera de dominio público. La ironía no se me escapaba. Javier siempre se había enorgullecido de su reputación, de su posición en la comunidad legal. Ahora, esa misma comunidad lo había rechazado como un lastre. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 días después, cuando la señora Hernández llamó a mi puerta con su té de la tarde y un chisme que incluso ella parecía reacia a compartir. «Carmen, querida, espero que no te importe que mencione esto, pero pensé que deberías saberlo. Esa joven, Laura, vino ayer buscando a Javier. Invité a Eleonor a entrar, curiosa a pesar de mí misma. ¿Qué quería?» Eleonor se acomodó en una silla de mi cocina con un suspiro. Bueno, tenía un aspecto terrible. Para ser honesta, el pelo sin lavar, ojeras. Prácticamente suplicaba saber a dónde se había mudado Javier. Dijo que había estado tratando de localizarlo durante semanas, pero que su teléfono estaba desconectado. La imagen mental de Laura, antes tan segura y pulcra, reducida a presentarse en mi puerta desesperada por información sobre Javier. Era casi digna de lástima. Casi. ¿Qué le dijiste? La verdad, que no tenía idea de a dónde había ido. Pero Carmen, la pobrecita parecía que no había comido en días. Le ofrecí un vaso de agua y se echó a llorar allí mismo en mi porche. La naturaleza compasiva de Eleonor significaba que sentía pena por todos, incluso por las rompehogares, pero sus siguientes palabras revelaron cuán bajo había caído Laura. No paraba de decir algo sobre perder su trabajo, sobre cómo todos en el estudio de yoga la culpaban por lo que pasó, aparentemente. Los maridos de algunas de las otras instructoras son clientes del bufete de Javier, o lo eran, y se corrió la voz sobre la aventura. El estudio de yoga donde enseñaba Laura había sido su santuario, el lugar donde había construido su identidad como gurú del bienestar y guía espiritual. Ahora, incluso eso le había sido arrebatado por las consecuencias de sus elecciones. Una semana después, descubrí cuán completo se había vuelto el exilio social de Laura cuando me encontré con Sara Moreno en el supermercado. Sara había sido amiga de Laura desde la universidad, y las había visto juntas innumerables veces en eventos comunitarios. «Carmen, quiero que sepas cuánto lo siento por todo», dijo Sara, su voz pesada de culpa. No tenía idea de que Laura estaba involucrada con Javier. Si lo hubiera sabido, habría dicho algo. «No es tu responsabilidad, Sara. Laura tomó sus decisiones». Sara asintió, pero pude ver que estaba luchando con algo. La cosa es que me llamó el mes pasado preguntando si podía quedarse con mi familia por un tiempo. Dijo que tenía dificultades financieras y necesitaba un lugar para reorganizarse, y le dije que no. La voz de Sara era apenas un susurro. No podía arriesgar mi matrimonio, la estabilidad de mis hijos, por alguien que tenía tan poca consideración por las familias de los demás, pero me siento terrible por ello. La conversación reveló el alcance del aislamiento de Laura.
cuando eres la otra mujer. Descubres rápidamente que pocas personas quieren albergar a alguien que ha demostrado que no se puede confiar en ella cerca de los matrimonios. 2 semanas después, supe que el aislamiento de Laura no era solo social, era geográfico. La novia de David trabajaba en la oficina de correos y mencionó que Laura había presentado una dirección de reenvío a Phoenix, Arizona. ¿Se ha ido?, le pregunté a David cuando me llamó para contármelo. Hizo las maletas y se fue de la ciudad el fin de semana pasado. Aparentemente, su casero dijo que rompió el contrato de alquiler antes de tiempo. Perdió la fianza. Se dice que no pudo encontrar trabajo en ninguna parte de la ciudad después de que el estudio de yoga la despidiera. Phoenix, un lugar donde nadie conocía su historia, donde podía empezar de nuevo sin el peso de ser la mujer que destruyó a la familia Ortega. Pero me preguntaba si la distancia geográfica realmente podría dejar atrás a la persona en la que te habías convertido. La actualización más inesperada vino del propio Javier. Aunque solo me enteré a través de Elena, había llamado a nuestra hija en lo que ella describió como un estado patético, divagando sobre cómo Laura lo había abandonado cuando las cosas se pusieron difíciles. De hecho, tuvo el descaro de sonar sorprendido. «Mamá», me dijo Elena durante nuestro almuerzo semanal, es como si no pudiera entender por qué alguien que estaba dispuesta a romper un matrimonio podría no quedarse cuando la situación se volvió inconveniente para ella. Javier aparentemente había pasado semanas tratando de localizar a Laura, incluso contratando a un investigador privado para encontrar su nueva dirección en Phoenix. Cuando finalmente la contactó, ella se negó a verlo o incluso a hablar con él por teléfono. No paraba de decir que ella le debía una explicación, continuó Elena, sacudiendo la cabeza. El hombre que pasó 8 meses mintiendo a su familia piensa que alguien le debe honestidad. La ironía es increíble. Pero quizás el detalle más revelador vino de David, quien había mantenido un contacto esporádico con su padre por lo que él llamaba curiosidad morbosa. «Papá está viviendo en un estudio en el centro», informó David. «Una habitación, un hornillo, baño compartido en el pasillo». Preguntó si podía pedir prestado dinero para la fianza de un lugar mejor. «¿Qué le dijiste?» Lo mismo que aparentemente le dijo Laura. No. La voz de David era práctica. Él tomó sus decisiones. Ahora le toca vivir con ellas. 6 meses después de mi victoria en el tribunal, recibí una última pieza de información sobre el destino de Laura. Una ex colega del estudio de yoga llamó para decirme que Laura había intentado recuperar su trabajo, alegando que toda la aventura había sido un malentendido y que había sido manipulada por un hombre mayor. ¿Puedes creer el descaro?, preguntó la instructora. De hecho, intentó presentarse como la víctima, como si Javier la hubiera obligado de alguna manera a destrozar su matrimonio. Pero el estudio de yoga no se creyó su nueva narrativa. Ya la habían reemplazado con alguien cuya vida personal no venía con escándalos y reacciones negativas de la comunidad. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que el mayor castigo de Laura no era la pérdida de su trabajo o incluso su exilio de nuestra ciudad. Era la pérdida de su identidad como alguien especial, alguien por quien valía la pena destruir una familia. Se había convencido a sí misma de que la atención de Javier significaba que era extraordinaria, que su amor valía cualquier costo. Ahora era solo otra mujer que había tomado decisiones terribles, sola en una ciudad donde nadie conocía su nombre ni se preocupaba por su historia. De pie en mi cocina, la misma cocina donde había hecho esa primera llamada a Jaime Morales, sentí algo que no esperaba: indiferencia total, no satisfacción, no vindicación, solo la pacífica ausencia de cualquier sentimiento hacia Laura. Se había convertido en lo que siempre había sido: irrelevante para mi vida. Era libre para seguir adelante, para construir algo nuevo sobre los cimientos de mi propia fuerza en lugar de sobre las ruinas de la traición de Javier. La mujer que una vez amenazó con robarme a mi marido era ahora solo un cuento con moraleja, un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que algunas puertas, una vez cerradas, nunca se vuelven a abrir. Mis hijos estaban orgullosos de mí, mis amigos respetaban mi valentía, mi futuro era mío. La amante había caído, pero yo me había levantado. Si esta historia de la victoria final de Carmen te tuvo al borde de tu asiento, pulsa el botón de me gusta ahora mismo.
Mi parte favorita fue cuando Carmen le entregó a Javier ese sobre en la cena familiar, viendo cómo su rostro se desmoronaba mientras sus hijos descubrían la verdad. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias empoderadoras como esta. Suscríbete y pulsa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación.